Muy buenas noches para todos los familiares, para todas las personas que en este momento se unen a través de Facebook. Sean bienvenidos a un nuevo faro. El programa de los días martes, donde básicamente hablamos de temas referentes a lo que tiene que ver con la actualidad de la iglesia, lo que tiene que ver también con los aspectos que son tocados del mundo en diferentes aspectos. Hablo a nivel, por ejemplo, como en el caso de enfermedades como la pandemia ya mencionada en varias ocasiones, también con eventos bélicos como el caso de la guerra que se está viviendo hoy en día en la parte oriental de lo que es los confines de la tierra, lo que usted conoce como Rusia y Ucrania. Igualmente, los eventos relacionados con todos los parte de lo que tiene que ver con los movimientos atmosféricos que hay eh, sobre la Tierra, temblores, terremotos y demás aspectos que también constantemente se están dando. Básicamente tratamos de hablar de cada uno de estos aspectos y obviamente correlacionarlos con lo que es la palabra del Señor. También hemos hablado en algunos momentos sobre eventos que vendrán hacia el futuro, proféticos, a la luz de las escrituras, tomando como referencia lo que es el Apocalipsis, lo que es también algunos de los libros, como alguna vez cuando hicimos el estudio sobre lo que es el libro profético de Isaías, y también inclusive cuando hablamos de Mateo 24, en algún momento mencionamos todo este tipo de eventos que, como lo reitero, proféticamente estaban establecidos directamente o están establecidos directamente por el Señor. Pero esta noche vamos a hablar de un tema que va muy, pero muy direccionado hacia lo que es la iglesia como tal. Este tema abarca mucho esos aspectos referentes de la iglesia y también obviamente de las personas que en algún momento se les ha compartido la palabra del Señor. Pero antes de entrar en materia, permítame saludar en esta noche a mis panelistas eh, para poder dar realmente trámite a lo que es este tema de esta noche antes de anunciarlo. Primero que nada, yo les había dicho el domingo pasado que íbamos a procurar tener un invitado en esta noche. Lastimosamente, hubieron algunos inconvenientes de última hora. Parece que hubieron cuestiones en aspectos referentes al tiempo y a algunos compromisos adquiridos, y por esa razón esta noche lastimosamente no podemos contar con esa persona que ya la habíamos contactado y ya se había comprometido con nosotros, pero pues lastimosamente estas cosas pueden suceder. Pero igual nosotros tenemos que seguir llevando cada una de estas reuniones de la mejor forma y con toda la seriedad. Arranco con usted, copastor, en esta noche, como siempre, saludando este capítulo del Faro. Bienvenido en esta noche, bienvenido a El Faro. Dios le bendiga a usted, pastor. Dios le bendiga a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Sí, lamentablemente no pudo estar nuestro hermano que estaba invitado para esta noche, pero seguramente en otra oportunidad lo tendremos con nosotros. Una persona muy especial y que nos traía una enseñanza, pero justamente ese tipo de personas tienen actividades que muchas veces no les permiten poder realizar enseñanzas como esta. De todos modos, le seguiremos esperando, seguiremos orando al Señor para que se dé esa oportunidad. Mientras tanto, bienvenidos todos a este nuevo programa del Faro, una nueva enseñanza que tendremos con ustedes hoy. Como lo menciona el pastor, vamos a tocar un tema que es inminentemente para la iglesia, sobre todo para aquellos que ya han conocido la palabra del Señor en alguna forma. Entonces prepárense allí, como dice nuestro hermano, papel, lápiz, y seguramente tendremos algo que aprender esta noche. Bienvenidos a todos. Gracias, copastor, y indudablemente este tema yo sé que
va a ministrar el corazón de muchas personas, y en el caso de los que entran aquí a ver estos espacios, así sea por casualidad, seguramente se sentirán identificados con alguno de los personajes o de las situaciones que vamos a mencionar a través de este estudio. Voy con mi siguiente invitado en esta noche, dándole la bienvenida y las gracias por estarnos acompañando en este capítulo del Faro. Hermano Exxon, bienvenido y gracias por estarnos acompañando en esta nueva edición del Faro. Gracias, Pastor Miguel, Copastor Jairo, amados hermanos a través del mundo, especialmente aquí en la latitud suramericana, pero también los hermanos que en Centro y también en Estados Unidos nos acompañan. Tengan ustedes una linda, tranquila tarde de este martes, donde intentaremos desarrollar un tema, una parábola muy directa hacia todo mundo aquí, tanto creyentes como no creyentes, que realmente sí va a ministrarnos. Creo que deberíamos incluirnos en ese grupo de personas. Y al final del programa, pues usted decidirá en qué tipo de creyente o qué tipo de semilla, qué tipo de persona usted es en cuestiones de salvación. ¿Dónde se encuentra usted? Eso usted lo va a determinar al final de este programa único, pero que seguramente oramos y rogamos al Altísimo que por favor nos dé la sabiduría, la capacidad de poder expresar lo que Jesús expresó hace un tiempo atrás. Por ahora, bendiciones, compartan Biblia, papel y lápiz, la actitud primeramente de dejarse enseñar, y el resto se lo dejamos al Espíritu Santo del Señor. Pastor. Muchas gracias, hermano Exxon, por su participación y desde ya por las opiniones y las enseñanzas que aporte en esta noche dentro de este estudio. Y déjeme, yo también me uno a usted en cuanto al saludo a las personas que nos verán o nos están viendo, bien sea en vivo o en diferido, fuera del país, en diferentes lados, bien sea en la zona centroamericana o en los Estados Unidos, o incluso en otros lados donde también hemos llegado en algunos otros programas. También les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este tipo de estudios. Bien, para avanzar ahora sí en lo que hace alusión al tema de esta noche, los voy a invitar para que estemos abriendo la escritura en el Evangelio, libro de Marcos, capítulo 4, verso 1 al 20. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 1 al 20. La escritura nos habla de la siguiente manera. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero en el verso 10 es interesante la continuación de este texto, porque viene una explicación incluso dada directamente por Jesucristo. Dice de la siguiente forma: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo:
A vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que en una corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y de las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Como creo que ya en algunos casos usted tal vez ha oído mencionar, es básicamente lo que conocemos como la parábola del sembrador, y que, como lo dije en un comienzo, hace alusión en una buena parte a lo que es las personas que en algún instante les es ministrada la palabra de alguna u otra manera, e incluso los que en algún instante hacen parte de lo que son las congregaciones, bien sea por un tiempo o bien sea de una forma definitiva. Pero arranco con usted, copastor, empezando a desglosar este tema en esta noche. Como lo mencionó nuestro hermano Exxon perfectamente, en algún punto todos nos vamos a ver tocados, en algún lugar nosotros estamos puestos en esta parábola. Yo creo que cada uno lo pudo reflexionar y pudo darse cuenta de eso. Quizá ya la hemos estudiado en algún momento y hemos reflexionado acerca de ella, pero esta noche vamos a tocarla y cada quien vamos a darnos cuenta de diferentes situaciones que se pueden presentar justamente a través de esta parábola. Hay una cosa que es, digamos, notoria dentro de las cosas que se mencionan allí y son como contradictorias. Yo no sé si alguno en algún momento se hizo esa pregunta como yo alguna vez lo hice. Hay un pasaje allí, en el pasaje creo que es el versículo 15, hay una parte que dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y yo no sé si alguna vez usted se preguntó esa situación, bueno, ¿y con qué entonces vamos a mirar? ¿O con qué vamos a oír si no es con los ojos o con los oídos? ¿No? Parece que es una cosa que no está como clara allí, como así que para que no oigan con los oídos, que no vean con los ojos. Y sin embargo, siendo una cosa tan elemental, que uno debe ver con los ojos y debe escuchar con los oídos, hoy en día se da esa situación tan evidente que la gente, aún teniendo ojos, no ven lo que se tiene que ver, y teniendo oídos, escuchan enseñanzas, escuchan de la palabra y aún parece que no oyesen. Entonces sí, suena un poco contradictorio el hecho de que la gente tenga oídos, tenga ojos y vean y oigan, y sin embargo la palabra del Señor les dice, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan. Eso es lo que está pasando con la palabra del Señor hoy en día. Y yo quiero el primer punto apuntarlo hacia eso, justamente. La misma palabra, ahí en esos versículos, da la respuesta. ¿Por qué el Señor hace tales afirmaciones que parecen, ya le digo, hasta como tontas, si se me permiten esa palabra, esa expresión se me permiten esta noche? Mire que en los versículos anteriores dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y eso es lo que está pasando con el ser humano hoy en día. Lamentablemente tienen los oídos tan apesadumbrados, tan pesados, y la vista
tan llena que prefieren mirar hacia otros lados y aún presentándole las cosas en la nariz de ellos, ni las entienden ni las ven o no las quieren ver, que esa sería otra expresión. Hoy, esta tarde, en el noticiero del mediodía, quizá alguno de ustedes lo vio, en alguno de los noticieros aquí locales, en una cadena local, vi cómo en Estados Unidos ahorita existe nuevamente un conflicto por aquellas cuestiones del aborto. Parece que algún juez de aquellos imputó lo que ellos ya habían permitido, que digamos dentro de los estados cada quien legislara acerca del aborto y que aquello se podía dar. Pues resulta que alguien lo demandó y hoy, exactamente, salió el presidente Biden diciendo que si eso lo llegaban a impugnar, él mismo estaría encabezando las marchas a favor de que el aborto se volviera a dar. Y yo digo, ¿no es esto lo que nos está diciendo justamente la palabra del Señor aquí? Con los ojos ven, con los oídos oyen la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué el pueblo de Dios? ¿Por qué la gente? ¿Por qué el ser humano tiende a hacerse el oído y el sordo ante los clamores del Señor? Y a hacer oído sordo ante esto. Mire, yo les quiero leer Primera de Corintios, permítame, yo lo voy a hacer de una vez. Primera de Corintios capítulo 10, que nos da una claridad exacta de lo que nos habla de allí la palabra del Señor. Dice, vean, lo voy a leer, Primera de Corintios capítulo 10 del versículo 9 en adelante, voy a leer hasta el, más o menos hasta el 20. Dice, ¿no se dan cuenta de lo que hacen los malos? Ellos no heredarán el reino de Dios. Y alguna vez yo les hice una pregunta sobre esto. ¿Qué no entienden cuando la palabra de Dios dice esto? No heredarán el reino de los cielos. Ustedes lo pueden buscar allí. Yo estoy leyendo de la palabra textualmente. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 9. Si quiere usted subráyelo allí y compártalo en las redes. Dice, no se equivoquen que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Más claro no puede estar. No heredarán el reino de Dios. ¿Qué explicaciones tienen para eso? Y sigue diciendo, dice, no se engañen a ustedes. Los que se entregan al pecado sexual, que le rinden culto a los ídolos, que cometen adulterio, que son prostitutas, practican la homosexualidad, que son ladrones, que son avaros, que son borrachos, que insultan, que estafan a la gente, ninguno de esos, y subráyelo ya ese versículo, ninguno de esos dice heredará el reino de los cielos. Algunos de ustedes antes eran así, pero gracias a Dios fuimos limpiados, somos hechos santos para la gloria de Él, justos al invocar el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. En el versículo dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos son en realidad miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Dice, jamás. Versículo 16. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. Mire que allí la advertencia de la palabra del Señor es muy clara. Y por eso digo, ese pasaje anterior donde nos dice, es que con los ojos ven, con los oídos oyen. Sí, parece muy tonto, pero es que el ser humano hoy en día le está pasando eso. Oyen, ven las cosas y aún parece que no lo entendieran. Siga, pastor. Bueno, digamos que algo de lo que ahorita podemos observar en las diferentes latitudes del mundo, y obviamente dentro de Colombia no es la excepción, es un arraigo tremendo, digamos, a lo que son los aspectos o los hechos relacionados con la maldad del ser humano, ¿no? En algunos casos representado inclusive dentro de las leyes colocadas dentro de los propios gobiernos, como por ejemplo estas donde se de alguna manera se le da legitimidad, por ejemplo, a eventos como el aborto, ¿no?
Pero indudablemente todo tiene un punto de partida y ese punto de partida es el que justamente quiero que hablemos en esta noche y hace alusión a esta parábola con los eventos referidos a estas cuatro tipos de personas que se representan, a los cuales en algún momento se les predica o se les da a comer, llamémoslo de alguna manera, de esa semilla llamada palabra del Señor. Hermano Exxon, voy contigo para seguir avanzando en este tema. Gracias, pastor. Miren que Jesucristo se expresa aquí como un experto en esta rama de ingeniería, ¿cómo le llamamos? Agronómica, algo así. Porque para poder hablar, digamos, de Agrónoma. agrónoma, porque para poder hablar de semillas, para poder hablar de pedregales, para poder hablar de raíces, de tierra, de frutos, de crecimiento, porque digamos, una persona normal solo cree en un Jesús religioso. No conocen, no procesan el grado de conocimiento, de expertise que en muchas ramas, como le llamamos hoy profesionalmente, y muchas personas tienen ese expertise, pero aquí se nos arranca revelando uno de los conocimientos que tiene Jesucristo a un nivel, digamos, de un posgrado, de un doctorado, ¿verdad? No solo como un maestro, como un predicador, sino, como se dice, como un experto en agronomía, en horticultura, qué sé yo, en fruticultura, que ni siquiera nosotros tenemos el entendimiento y eso que tenemos familia que conocen algo sobre lo que es un cultivo, pero jamás de los jamás vamos a llegar a una profundidad de entender de por qué Jesús, que de hecho es el creador de la naturaleza, utiliza casi siempre su propia creación, su propia naturaleza. ¿Para qué? Para enseñarnos cosas grandes y profundas. Entonces, Jesús arranca esta nueva faceta, yo le llamo nueva faceta, en la forma de predicar, pastor copastor, al aire libre. Porque si usted entiende que Jesús tenía su centro o control de operaciones, que venía siendo la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Y que desde allí prácticamente es que alcanzaba a las otras ciudades, ¿verdad? Pero él tenía un centro, un comando espiritual de donde él se dirigía, para que usted lo pueda entender. Y mire, Jesús viene de predicar de una forma fácil, de una forma sencilla, de una forma que era muy clara de entender, muy normal, no enredaba a nadie, ¿verdad? El mensaje era bastante obvio y lo vemos en los primeros, ¿qué? 13, 14 capítulos del libro de Mateo. Si usted por encima le echa un ojazo, usted se va a dar de cuenta que hay mensajes como el del Sermón del Monte, pastor, digamos, donde él arranca diciendo, dichosos los humildes porque ellos van a recibir la tierra por herencia. ¿Quién no va a entender eso? Fácil de entender. Dichosos los de limpio corazón, pues porque ellos van a tener la oportunidad de ver a Dios. O sea, ¿qué parábola hay ahí? Todo es claro, todo se entiende hasta ese punto. Dice que dichosos los que por mi causa sean perseguidos, vituperados, insultados. ¿Por qué? Porque a ellos les espera una gran recompensa allá en el cielo. ¿Eso suena como una parábola o es fácil de entender? Si yo le pregunto a ustedes, pues claro, ustedes van a decir, no, esto lo entendemos nosotros, lo entiende hasta un niño de 4, 5 años. O sea, hay un montón de mensajes entre los primeros 13, 14, tal vez incluso los primeros 15 capítulos de Mateo, donde hay mensajes sobre el cumplimiento de la ley, donde él dice, mire, a mí no, o sea, yo no he venido a abrogar la ley, sino de hecho he venido, ¿para qué? Pues para que se cumpla.
habla del tema del adulterio para nosotros los caballeros, los varones. Ojo, porque obviamente les digo que el que mira a una mujer con codicia prácticamente ya adulteró. ¿Quién no entiende eso, pastor copastor? Son mensajes, predicaciones fáciles, ¿verdad? Que todo el mundo entendería. Hay mensajes sobre no hacerse tesoros aquí en la tierra porque la polilla y el óxido los corrompe, haga más bien tesoros allá en el cielo. O sea, esos primeros mensajes cuando yo los empecé a entender en el cristianismo o en el evangelismo, como lo quiera usted llamar, o sea, fueron fáciles de entender de forma entrada. Pero sin embargo, hay un switch, hay un flip, hay un twist donde Jesús arranca predicando de una forma donde ya no todo era como muy fácil de entender, donde ya todo era como enredado, era como confuso, con parábolas donde se dice que, digamos, el propósito era prácticamente enseñarle a los seguidores de él prácticamente cosas morales, pero a la larga también espirituales. Pero claro, uno se empieza a dar de cuenta que después de 14 capítulos, 13 capítulos de predicar bonito, con tranquilidad y con fluencia, él nota que hay un grupo de personajes que también, aparte del pueblo, lo están siguiendo y lo están escuchando. Los fariseos, los religiosos, los otros predicadores, ¿verdad? Pero esos predicadores llegó un momento en que como que ya empezaban era a ver a Jesús de una forma un poquito competitiva. Ya empezaban a mirarlo como con el ojo izquierdo para el otro lado. Entonces a ellos ya no les empezaba a agradar los mensajes de Jesucristo. De hecho, ellos se sentían confrontados. Claro, Jesús nota esa dureza del corazón y mire, ahí ya empieza a desarrollarse el tema de la parábola del sembrador, porque Jesús nota varios tipos de corazones aquí. Corazones, porque mucho de este pueblo que lo seguía, ustedes lo acaban de leer, era mucha gente la que lo seguía. Sí, unos dirán, unos porque lo seguían solo por los milagros, los otros por los panes, los otros porque le sanaran la suegra, los otros porque le levantaran el inválido. Sí, es cierto, había gente que lo seguía simplemente por cuestiones materiales, incluso, pastor, copastor. Pero a pesar de que lo buscaban por cuestiones materiales, por decirlo así, esas personas nunca llegaban con ese corazón de que todo soberbio y todo endurecido y todo terco y obstinado. Entonces, ¿sabe qué? Jesús arranca, listo, ya. Yo ya prediqué con fluidez por un gran tiempo. Tengo 32 años. Se me está empezando a cumplir el tiempo. Y mire, a mis hijos, a mis seguidores, les voy a hablar de una forma que los fariseos, las personas que son duras de corazón, no van a poder entender. Y ahí es donde él empieza a hablar como en código, ¿verdad? Usted le pregunta a una persona cercana a usted que realmente no se ha convertido a Cristo y usted le habla de la parábola del sembrador, le habla de la parábola del trigo y la cizaña, le habla de la parábola del hijo pródigo, de la oveja perdida, de la levadura, de la semilla de mostaza, la que usted me diga, esa persona va a quedar como condorito, flop. No van a entender, no van a entender. Entonces, Jesús llega a ese punto de arrancar un nuevo ciclo de predicación. Eso es lo que estamos tratando de desarrollar ahorita en principio. Es una nueva forma de predicar a personas duras que simplemente rechazan el mensaje de Jesús. ¿Qué es una parábola? Porque incluso pueden haber personas ahorita acá conectadas, pueden haber personas ahí que no entienden. Bueno, ¿qué es? Si nos van a hablar de una parábola, pues por lo menos díganos o explíquenos qué es eso. Mis palabras, para que menos se confunda, para mí es simplemente una historia ilustrada que tiene un propósito de enseñar alguna lección espiritual. Eso para mí es una parábola. Es una ilustración de una historia para enseñarle a usted, para enseñarme a mí
una revelación totalmente espiritual. Jesús no hablaba historias simplemente o parábolas para entretener. No hay ninguna parábola, ninguna enseñanza de él que simplemente haya sido, es que hoy no tengo que predicar. No, siempre había una revelación de salvación. Y esta no iba a ser la excepción. Y no es coincidencia que de paso en los tres evangelios usted ve que esta es la primera, la del sembrador. ¿Por qué? Estoy aquí con la palabra y él dice, eh, dice de que si ustedes no entienden esta palabra, esta parábola del sembrador inicialmente, pues hermano, no van a poder entender la revelación de las demás. Claro, esta parábola apunta directamente al corazón de todos nosotros con el propósito de mirar quiénes se salvan. Hay tres tipos de semilla, como lo quiere usted notar aquí, de cuatro que para mí se pierden, se pierden. Solamente hay una semilla que realmente llega a tener la bendita revelación de parte de Yahweh y que esa para mí es la que se salva, que concuerda perfectamente con lo que dice Jesús en Mateo 7:7, donde dice, entren por la puerta que angostica, porque ancha es la puerta de la perdición y muchos entran por allí. O sea que ya de entrada, pastor, nosotros estamos en problemas si estamos hablando de un tiquete a la salvación, porque aquí no se va 50%, aquí hay un 75% de las almas que de entrada ya tienen un problema eterno con Dios. Eso sí, a todas el Padre se encargó de sembrar en algún momento. En algún momento les llegó la palabra de salvación. A mí no me vengan a decir de que a Hugo Chávez nunca le llegó el mensaje de Jesucristo, por favor. No me digan que a Marilyn Monroe, que 3 antes de morir, esta vieja modelo y cantante y actriz negó a Jesucristo, le tuvo que haber llegado el mensaje de salvación. A este Albert Einstein de esta época, pastor, a Stephen Hawking, el hombre que lo comparan con Einstein, que de hecho Einstein sí creía en Dios, obviamente, muy diferente a la mentalidad de Stephen Hawking. A este tipo le tuvo que haber llegado la palabra, pero en algún momento ellos decidieron, como vamos a empezar a estudiar, los tipos de tierra. ¿Qué tierra es usted? Yo les pregunto al Señor en esta noche, ¿verdad? Y déle gracias que todavía estamos, nos incluimos los tres panelistas que estamos aquí, que todavía estamos vivos, ¿verdad? Que de pronto cuando se nos predicó, cuando se les predicó y simplemente no acatamos, esta es la noche donde tenemos esa oportunidad de saltar a esa única semilla, que es la cuarta semilla, donde realmente ese es el fruto de una persona, de una persona salva. Yo quiero arrancar el próximo segmento ya explicando un poquito más en detalle, pastor, para darle también chance a usted y al copastor. Pero mire que cuando yo irá esta parábola, hermano, usted mismo me lo dijo aquel día, Pastor Miguel, le recuerdo sus palabras que me lo dijo a mí. ¿Se acuerda de usted cuando yo estaba por allá en un carro, allá en Estados Unidos, con un libro así, venía de trabajar toda la noche y yo lo encontraba, yo dije, ¿y ese man qué? Viene de trabajar toda la noche y lo encuentro parqueado en el parqueo de la casa y lo veo ahí leyendo, como leyendo un periódico. Yo decía, ¿este man no tiene sueño? Ahí había un tipo de siembra, ya había un tipo de siembra, se estaba tirando y en ese momento yo creo que se cumplió la primera semilla, pastor. Y eso cayó ahí al ladito, en el pavimento, vino un pajarito y se la llevó, pero ya había una siembra inicial. Menos mal, el Señor tuvo misericordia y no permitió simplemente que quedara la historia, o si no el hermano Edson posiblemente no estaría aquí
dando gracias, primero que todo, por la oportunidad de Dios, de Jesucristo, de simplemente haberme recapacitado y reflexionado. ¿Se acuerda, pastor? Claro que sí, claro que sí. Y le doy gracias a Dios por las personas a las que, con humildad lo digo, he podido compartirles la palabra, no solamente hoy en día desde el púlpito, a través de lo que son la Iglesia Cristo es mi bendición y tal vez otros canales, sino también desde ese mismo instante y las oportunidades que Él me ha dado. eh, de poder hablar de él y tener la valentía realmente de poder llevar un mensaje de salvación hacia las personas y que buena parte de ella por lo menos hayan conocido de lo que es el Evangelio del Señor. Gracias a Dios por eso. Mire, estaba revisando acá justamente una parte que me pareció clave de lo que estaba justamente mencionando nuestro hermano Exxon. Y lo encontré acá en la traducción lenguaje actual, porque me parece bien interesante la forma como es planteado. Me refiero obviamente a este pasaje que estamos tomando como referencia de Marcos, eh, pero mire lo que dice en el verso 10 y mire la versión como lo coloca. Dice, después cuando ya se había ido casi toda la gente, los que quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaban qué significaba el ejemplo del campesino. Y Jesús le respondió, y aquí está la parte interesante y me gusta la ilustración que hace de alguna manera esta versión. Dice, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, refiriéndose justamente a esos 12 discípulos y a los que estaban en ese momento interesados en escuchar la palabra. Y luego dice, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos, o sea, por medio de parábolas. Y luego dice la razón por la cual lo hace, dice, así, aunque miren, no van a ver, y aunque oigan, no la van a entender. A menos, dice ahí, a menos de que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Me gusta bastante la forma como lo especifica esta versión, porque creo que aquí está dando en el clavo justamente de la razón por la cual justamente, como dice el hermano Exxon, hubo un momento en el cual el Señor, su mensaje empezó a direccionarlo con base, digamos, a lo que son las llamadas parábolas, o esos ejemplos que se utilizan o que él utiliza para mencionar el reino de los cielos. Mire que de alguna manera él justamente le da la sabiduría a las personas, le da el criterio a las personas para entenderlas. Pero ahí da la clave, justamente, dice, ¿cuál es la clave para que ellos la puedan tener? O para que puedan entender que se hayan arrepentido, que realmente su corazón sea un corazón receptivo al Señor. Por eso es que obviamente encontramos personas dentro de una congregación o dentro de el ámbito que nosotros nos movemos, en los cuales usted le puede predicar probablemente a 20 personas, a 15 personas, qué sé yo, y de pronto no todos están teniendo la capacidad de entender la palabra. Mire que aquí hay algo que es fundamental y es cómo el Espíritu Santo se mueve en el corazón de cada persona. Entonces, realmente él se encarga no solamente de a través del predicador o de quien esté llevando la palabra en ese momento, de lanzar esa semilla, sino también complementariamente el Espíritu Santo lo que hace es un trabajo, digamos, como de abrir esa zanja, ese hueco, ese hoyo, llamémoslo de alguna manera, para que esa semilla caiga y caiga en buena tierra. Pero obviamente los que son de duro corazón, las personas que en algún momento no han querido arrepentirse de sus pecados o que simplemente esto lo toman como un juego, porque eso tristemente y desafortunadamente es algo de lo que también está ocurriendo dentro de las iglesias, y es que el cristianismo, más que un acto de fe o más que el seguir verdaderamente a Jesús, se está convirtiendo en una moda en algunos casos. Y obviamente eso está trayendo como consecuencia
de que pues lastimosamente digamos, las iglesias estén en ocasiones llenas de personas, pero no todas realmente de verdaderos creyentes, sino simplemente de algunos que siguen el evangelio, nada más, algunos oidores que inclusive cuando de pronto se termina el servicio, se termina la reunión, probablemente ni siquiera saben o entienden por qué razón están dentro de ese servicio ni nada de eso. Entonces mire cómo desde ese mismo instante, desde cuando Jesús practicaba este tipo de eventos al aire libre y donde obviamente entraban no solamente los seguidores de él, sino también los curiosos, también los fariseos, también los saduceos, también los religiosos, se prestaba precisamente para que esa situación se diera muy similar a lo que hoy en día también ocurre dentro de los inclusive mismos templos cristianos. Copastor, voy con usted. Respecto a eso de lo que mencionó tanto el hermano Exxon como usted, pastor, acerca de por qué, si hay algunas personas que le entendían al Señor, ya les voy a dar mi punto de vista, que es algo que tengo acá también. Pero quiero hacer reflexión a ciertas cositas que nuestro hermano Exxon allí mencionó y que yo creo que es bueno subrayarlas, porque es bueno tenerlas muy en cuenta esas cosas. Una, el hecho de que mire la cantidad de gente que se pierde, ¿no? De los 4 que reciben la palabra, 3 se pierden. Para mí eso es demasiado, demasiada cantidad de gente la que se pierde después de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y uno lo puede reflexionar y lo puede ver a través nada más de esta pandemia que estamos culminando, de la cual estamos, gracias a Dios, saliendo ya. Nótense cómo las congregaciones se han destruido de repente. Esa gente que recibió la palabra, esos son los que se ven reflejados aquí. Esta parábola toma vida sobre esas personas, porque son aquellos que no regresaron, que por algún u otro motivo la semilla cayó en un lugar que no era una tierra fértil. Qué peligro haber entrado en ese camino. La otra situación que mencionaba nuestro hermano Exxon, claro, si nosotros, allí no lo especifica dentro de la parábola, ¿no? No se dice cómo debería estar la tierra y aquello para recibir la semilla, pero es obvio, la tierra tiene que estar preparada, tiene que estar abonadita, tiene que habérsele hecho un proceso específico para que la semilla crezca de todos modos. Bien dice allí que la semilla cayó en una tierra buena. Cuando se habla de buena tiene que ser una tierra preparada. Como ya lo hemos mencionado y seguramente lo vamos a tocar ahorita un poquito, la palabra o la semilla que se refiere allí, lo que se siembra, es ese conocimiento del Señor. Y si la tierra es aquellas personas que van a recibir la palabra, pues obviamente hay que prepararlas, hay que preparar un terreno, hay que abonar ese terreno para que la semilla caiga en una tierra fértil. Entonces ese es un primer trabajo. Como les digo, no está mencionado dentro de la parábola, pero uno lo puede sacar por inflexión, que la tierra para la semilla hay que abonarla primero. Esa es la otra situación que yo quería mencionar. Y una más que dijo allí nuestro hermano Exxon acerca de lo de Marilyn Monroe. Mire, yo lo recordé que yo lo había leído en algún punto, aquí lo tengo, en una página se llama Super Trading, dice allí, donde se mencionan 7 personajes que escucharon de Dios y lo negaron, o de Cristo y lo negaron, y después murieron en situaciones un poco adversas, digamos, en contra de ciertas situaciones que se dan en la vida. Uno fue el dueño del Titanic, otro fue Hugo Chávez. Aquí aparece esta señora Marilyn Monroe. Dice, la actriz e ícono sexual estadounidense fue visitada por un pastor que aseguraba ser un enviado por Dios para predicarle su palabra, pero ella le respondió, yo no necesito a ese tal Jesús. Una semana después, la mujer apareció curiosamente muerta, al parecer por una sobredosis de píldoras para dormir. Entonces sí, ahí está confirmado, esta señora sí, como muchos otros, recibieron de la palabra, tuvieron conocimiento de la palabra del Señor, pero seguramente cayeron en una de estas categorías de las que estamos hablando esta noche. Para ahondar un poquito en lo que mencionaba nuestro hermano Exxon y lo mismo lo del pastor, ¿por qué hay unas personas que sí entienden lo que el Señor habla y otras no? Y que el mismo Señor dice que aunque vean ni lo entienden y aunque escuchen ni lo entienden tampoco. Eso le pasa a mucha gente. ¿Y sabe por qué? Porque en nuestro mundo hay 2 tipos de personas. Nosotros vivimos en 2 tipos de mundos, que son el mundo carnal
y el mundo espiritual. Los que viven en el mundo carnal viven atados a las cosas de este mundo, y quienes vivimos en el mundo espiritual vivimos atados a lo celestial. Y el Señor habla es a ese tipo de personas, a lo celestial. Por eso Él les está diciendo allí, ustedes van a entender, los otros no van a entender. ¿Sabe por qué? Hablándoles lo mismo, no lo van a entender. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son espirituales, y cuando se habla de espíritu a espíritu hay conexión. Cuando se habla de espíritu a carne, allá no hay ningún tipo de relación. Yo quiero que veamos eso, algunos pasajes, los tengo acá, que lo corroboremos con la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar verdades espirituales. Por eso es que el mundo en general no entiende muchas cosas de las que nosotros hablamos, porque cuando se habla de espíritu a carne no hay una relación, pero aquí dice, cuando hablamos con el Espíritu, las verdades espirituales las entiende el Espíritu. Sigue diciendo, versículo 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Y quién sabe lo suficiente para enseñar de Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Dios. Des en cuenta que cuando estamos hablando de Espíritu, por eso el Señor habla a nosotros y nosotros entendemos. Dice allí, para el mundo estas cosas son ridículas, son locura, dicen otras traducciones. Para el mundo esto es locura, hablar del aborto, hablar de la homosexualidad, el pasaje que yo leí antes, hablar de la prostitución, hablar de los divorcios, hablar de estas cosas, de los avaros, de los mentirosos, hablar de los hechiceros, de la idolatría. Para el mundo es locura. ¿Sabe por qué? Porque ellos son carnales. El Espíritu habla al Espíritu, y por eso el Espíritu es el que entiende estas cosas. Por eso el Señor se refería a ellos y les decía, ustedes me van a entender, a pesar de que a todos les hablo lo mismo, pero los otros no me van a entender. Las cosas espirituales solo las entiende el Espíritu. Siga, pastor. Indudablemente, y hay aspectos, digamos, que aquí son interesantes y que me gustaría inclusive que empezáramos ya a tocar, y es referente a justamente este tipo de personas de los cuales menciona Jesucristo, ¿no? O sea, estos que habla justamente de este tipo de personas en los cuales es sembrado y cómo lo representa él, ¿no? Justamente él habla y hace alusión claramente de que hay un primer personaje del cual es sembrado en la semilla y aparece, dice que los pájaros, que aparece, bueno, haciendo alusión a algunos ejemplos, llamémoslo de alguna manera, y que lógicamente a lo que se refiere es la forma como se pierde esa semilla. Inclusive lo primero que dice es, las semillas que cayeron en el camino representan a los que escucharon las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olviden lo que oyeron. Ese es el primer tipo de persona que se identifica dentro de esta parábola. Y déjeme decirle que sí, en ocasiones, en una gran cantidad de ocasiones hay personas que entran con toda la emoción del mundo dentro de los caminos del Señor, o empiezan a militar dentro de las congregaciones, pero de esa misma manera como entran con esa misma emoción, rapidito, o en la primera dificultad o en la primera prueba, o aún sin las pruebas, simplemente con una tentación, de alguna manera son alejados de las sendas del Señor. Menciono otro de los que se habla ahí. Dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con alegría, pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco.
tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes, se olvidan del mensaje. Luego dice, hay otros que son como las semillas que cayeron entre espinos, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en ganar dinero y en cómo disfrutar en esta vida. Eh, Creo que es claro la forma como se manifiesta o se representa acá. Y hoy en día una de las cosas con las que yo incluso lo menciono, porque el domingo pasado justamente en el mensaje tuve la oportunidad de hablar de tres ambientes espirituales que se están moviendo fuertemente dentro de las congregaciones y que están haciendo justamente de que la gente se esté apartando o estén teniendo cierta apatía por las cosas de la iglesia, entre otras cosas. Siento que esto del tema de la pandemia, uno de los aspectos que trajo como consecuencia fue que justamente la gente se habituó demasiado a lo que es la virtualidad y ya les cuesta ir a la parte presencial. Pareciera ser de que como que ya no quieren estar en la parte presencial, se sienten más cómodos recibiendo el mensaje con el pastor que quieren, la alabanza de la forma como les gusta y demás en su televisor o en su computador, y por eso muchos de alguna u otra manera han abandonado, digamos, las congregaciones, y por eso se notan hoy en día incluso disminuidas. Pensaría yo que varios de estos tienen que ver justamente con los ejemplos dados por el Señor en cada uno de estos personajes mencionados en esta parábola. Voy contigo, hermano Exxon. Total, total. Por eso dijimos al principio que aquí todo el mundo se iba a ver identificado de una forma u otra y hablamos de personas dentro de la misma congregación en sí, ¿verdad? Vi que como que el copastor Jairo se puso en shock cuando hizo una analítica matemática, digamos, de que cómo es posible que tres de cuatro personas, según esta parábola, se van al infierno. O sea, hay que hablar las cosas claras, así como Jesús lo hablaba, clarísima. ¿Cómo es posible que tres personas de cuatro estén allá abajo? Y una solamente sea la que logre entrar en el cielo, ¿verdad? Es algo que a la mente ilógica, a la mente normal, le es ilógico, le es totalmente ilógico. Y mire que Jairo mencionaba a Marilyn Monroe, pero Hermano digamos, Exxon, perdón que usted sabe que yo siempre lo tengo que interrumpir y hoy no va a ser la excepción. sí, pastor. Eh, ¿Y qué decimos con respecto, por ejemplo, a las personas que hacen parte de la religión tradicional y que obviamente ellos siguen creyendo que cuanta persona se muere va para el cielo? Porque o sea, la gente jura y reperjura de que todo el que se muere se le hacen ciertas rituales, llamémoslo de alguna manera, ciertas misas, ciertas rezos y ciertas cosas, y que con eso ya es suficiente para llegar al cielo. Entonces, en qué quedaría, digamos, una palabra como esta, no? ¿Sabe cómo queda una palabra como esta? Hacen ver a Jesucristo como un mentiroso. Mire la blasfemia que la misma religiosidad de una persona, de una familia, de una ciudad, hasta de un país, y en su ignorancia, porque hay que decirlo con claridad, sin atacar, en su completa ignorancia. Cuando dicen de que no, todos nuestros familiares, que de hecho hasta el día de hoy yo no conozco un solo familiar de mis tíos, parientes, primos, abuelos, bisabuelos, ninguno de mi sector, de los que he tenido la desdicha de haberlos visto fallecer, ninguno de ellos, no conozco a un familiar que haya con certeza hecho, este se fue al infierno. Y hay que, mire, es que hay que tener realmente cojones, como dicen por allá en Centroamérica, para poder predicar cosas duras, hermano. Porque como en su familia, y como en la mía, y como la de todos, mire, nuestras familias están llenas de plagadas de personas borrachas, de personas plagadas de inmoralidad sexual, y usted lo sabe perfectamente.
sino que toca callar personas que tuvieron vínculos con las drogas, personas que posiblemente mataron personas, pero el día en que les llegó la muerte, claro, como lo ven ahí quietico, ahí como una momia, no lo ven que se esté quejando de ningún dolor, pues claro, asumen de que Dios tuvo misericordia y se lo llevó. Dice el proverbio que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, más el que se calla, complicado. El que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo esconde, callado. Y tenía esta matemática, y es reciente, para que la gente entienda la seriedad de este tema de la parábola. Digamos, recientemente falleció el futbolista colombiano Freddy Rincón, que la gente, pues claro, yo vi las redes sociales y eso, todo el mundo repetía el gol que le hizo a Alemania en el 90 y se nos murió el Coloso, y el Coloso ahorita debe estar jugando fútbol con Pedro allá arriba. Una persona que, pues, según lo que ya ha salido a la luz, y mire que yo soy seguidor del fútbol a gran nivel, y entiendo lo que este hombre nos dio a nivel de colombianos, ese sueño y esa alegría en su momento, porque hay que decirlo, en su momento, ¿verdad? Pero llega a un punto en la vida en que hay que apartar el fútbol de la cuestión espiritual. Una persona que, según lo que tenemos entendido, salía de una fiesta, salía de una reunión donde habían mujeres, había licor, había un ambiente de rumba, llamémoslo así, donde irresponsablemente, según lo que dicen las investigaciones, no lo decimos nosotros, el tipo era el que iba al volante en el momento en que se cruza, creo que una luz o un pare, se estrella contra un vehículo de transporte masivo y pierde, a consecuencia de eso, pierde su vida ahí, ¿verdad? Un accidente donde mi esposa también lo entendió así, donde este hombre posiblemente ahí mismo en ese momento ya murió porque el cerebro como que se le volteó, qué sé yo, o sea, fue quedó en una muerte vegetal de forma instantánea. Pregunto, ¿usted cree que el tipo iba a tener tiempo para ponerse a cuentas con Dios? Primero porque se voló una ley del hombre, dijo Jesús, a lo del César, dele lo del César, se irrespetó una ley de tránsito, se pasó un semáforo, se pasó como usted lo quiere decir, causó un accidente, ¿qué tal si hubiera matado a otra persona? Pero no, la gente lo trata de salvar por el hecho por un argumento futbolístico que hace más de 10, 15 años ocurrió. Y eso le da a entender a la gente religiosa, como menciona Jairo, que no procesa de que es que arriba no hay ese nivel de que, bueno, este tipo era una celebridad, este tipo era muy conocido en el mundo, especialmente en Colombia. Allá arriba, olvídese de lo que usted hizo aquí abajo, hermano. Olvídese. ¿Qué pasó con ese tipo? Se lo dijo usted en cuestiones espirituales. ¿Qué pasó? Otro que se fue recientemente, Vicente Fernández, el hombre que obviamente nos hizo cantar montones de canciones en su momento, ¿verdad? Donde también todos vimos su gran funeral que adjudica que este tipo murió en el pecado de la idolatría, porque si algo que el tipo tenía como fe, su intercesora y su mediadora no era Jesucristo, era Guadachupe. ¿Qué pasó con Chente? ¿Qué pasó con Vicente? ¿Qué pasó con el que hace 2 años también se fue, con Maradona? Al tipo que, como menciona Jairo, con Marilyn Monroe, también le llegó un pastor y en algún momento, hace como 10, 12 años, yo escuché al pastor, le predicó de Jesús. Incluso le hizo hacer la oración de fe. El pastor sale como contento, como todo emplumado. Che, yo estuve con Maradona, yo estuve con Diego, y él dio la oración de fe, y gloria al Señor. Como que si la oración de fe fuera automática salvación. Nunca se escuchó de un fruto de Diego Maradona, nunca se escuchó que el tipo le predicó a su familia. Es más, siempre se le vio involucrado hasta el último día con problemas de alcohol, de drogas. Nunca hubo un fruto realmente, simplemente pasó lo que pasó en la primera semilla. Le llegó ahí
en un terreno pavimentado, llegó Satanás y sácatelas, papá. Le quitó la semilla, pero le llegó el mensaje en algún momento, ¿cierto? Y aquí en Colombia, si no estoy mal, hace menos de un mes, Pastor Copastor, vino una banda de rock, de metal, que se llama los Foo Fighters. Y el baterista lo encuentran muerto aquí en un hotel de Bogotá con más de 10 sustancias. Sabrá Dios qué porquerías ese tipo vino a echarse a los hoteles acá. Dijo, no, como llegué a Colombia, que es el país de la... Pues yo no voy a perder el viaje. 10 sustancias se pegó ese tipo, porque eso fue prácticamente un suicidio lo que el man se hizo. Pero no, la gente, este tipo está tocando batería ya con el grupo de alabanza en el cielo, con los ángeles cantando santo, santo, santo. O sea, ahí le pongo 4 casos. Yo le dejo a usted que escoja, aunque para mí no hay evidencia de que ninguno de estos 4 que le acabo de mencionar haya llegado allá al cielo. Pero si alguno llegó, yo digo que usted escoja los 3 que no se fueron para que usted entienda, wow, o sea, si tengo que escoger a uno y los otros 3 que también eran ídolos de nosotros, eran celebridades y no están con Dios, entonces ¿para dónde se fueron? Pastor, continúe. Es que justamente esos son los aspectos y esto es lo importante de uno ser analítico en cuestiones de la palabra, ¿no? Porque es que la fe de la forma como es manejada de alguna manera hoy en día, porque yo vuelvo y reitero, es que esto se ve inclusive reflejado dentro de las congregaciones. Es que mire, yo me acuerdo cuando empezamos o cuando se empezó con el tema este de la pandemia, mire, hasta el que menos creía en Dios, ahí sí se conectaba a las reuniones, ahí sí buscaban del Señor, ahí sí tenían miedo, obviamente porque se veía de que eso podía traer una consecuencia enorme. Entre otras cosas, déjeme, hago un paréntesis acá. Esta semana, uno de los hombres que mencionó, por ejemplo, este evento que se iba a venir sobre la Tierra, que es Bill Gates, no es que sea un profeta, no es que sea nada de eso, pero el man tiene su cuento, su conexión, o por lo menos sabe algunas vainas, seguramente porque está involucrado ya bueno, con este tipo de personas. Pero el cuento va que esta semana el hombre dijo, sí, muchos países están quitando el tapabocas, pero lo que no saben es que el brote más grande se va a venir en algún tiempo y va a ser más contagioso y va a ser más mortal. Esas son palabras de él. Yo no quiero, digamos, obviamente traer un argumento, digamos, que a nosotros no nos consta ni nada de eso. Simplemente lo menciono porque el tipo, así como lo mencionó en su momento, que qué tal que se viniera una pandemia sobre la Tierra y al poco tiempo justo nos cayó, digamos, lo que es esto del COVID. Eh, pero el punto que quiero ir es que a raíz de esas situaciones, de esas circunstancias, ahí sí mucha gente empezó a cambiar y empezó a buscar de Dios. Pero cuando las cosas empezaron medianamente a estabilizarse, digamos, a notar de que todo se podía, digamos, como de alguna forma controlar, ¿cuál fue la primera reacción que tuvieron? Alejarse nuevamente de las cosas del Señor. Y precisamente a ese tipo de personas, ahí es donde se ve reflejada perfectamente la religiosidad. Porque es que mi relación con Dios no puede ser solamente en los momentos en los cuales yo veo eh, el peligro, el miedo, la zozobra de que alguna situación de pronto puede caerme a mí o a un familiar mío. No, es que yo tengo que estar, y así como lo dice el hermano Exxon en el caso del futbolista Freddy Rincón, que lo comentábamos el otro día con él, la mayoría de gente tiene la percepción de que Dios le va a dar el chance a cada persona de que en el último momento se arrepientan. Pero justamente con personajes como eso, como él, por ejemplo, es completamente claro de que eso no es así. Porque ¿qué momento de arrepentimiento pudo haber tenido él en ese instante? O sea, y ese tipo de circunstancias pueden suceder. Mire, uno realmente piensa de que solamente las personas cuando están enfermas o cuando tienen algún tipo de problema de salud
es que están más cercanas a partir a la presencia de Dios. Pero en el caso, por ejemplo, de este futbolista, estaba bien de salud, estaba bien en todos sus sentidos, mas sin embargo Dios decide en qué momento llevarse a esta persona. Entonces, nosotros realmente no entendemos muy bien esa parte y quisiéramos como manejar de alguna manera el criterio de Dios, como que de alguna manera nosotros quisiéramos tener el control de la forma como Dios debería operar en algunos aspectos. Y la verdad es que no es así, es una mentira la que nosotros mismos nos estamos metiendo, un engaño que nosotros mismos estamos comprando, y por eso es que es importante mantener vigente la relación de Dios cada día, día por día. Todos los días yo tengo que estar más firme en Dios. Día por día yo tengo que caminar con más fuerza en las cosas de Dios. Día por día yo tengo que seguir en sus sendas. Porque yo no sé realmente en qué momento Él verdaderamente tome la decisión de que se acabe, digamos, este paseo en este mundo. Él es soberano, Él es el único que tiene el control de eso. Y nosotros tal vez nos estamos autoengañando en ese sentido. Eh, Copastor, voy con usted nuevamente. Gracias. Voy a resumir ahora sí los personajes que están mencionados aquí dentro de la parábola. Creo que ese ya es mi último corte, entonces lo voy a hacer y ahora sí de resumirlos a ellos los que están allí. El primer personaje, bueno, ya cada uno más o menos conocemos de a qué se refiere, ¿no? El sembrador, ya lo mencionamos, son aquellas personas que llevan la palabra de Dios. Usted puede ser el sembrador, el protagonista de esta parábola, que es el que lleva la palabra del Señor. La semilla obviamente es la palabra de Dios, que es lo que vamos a sembrar. Y luego ahora vienen los 4 terrenos que se dan, ¿no? El primero, el que está, la que cae allí en el camino y vienen y las aves y lo comen. Dice, es aquel cuando oyen la palabra del reino y no la entienden o son débiles y viene el malo y la arrebata. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Son esas personas que tienen un conocimiento pequeño en la palabra de Dios. Y esto es muy peligroso. Por eso la misma palabra subraya que por favor nosotros investiguemos, escudriñemos la palabra de Dios. Cuando usted no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, la misma palabra nos enseña que vendrán lobos disfrazados, con herejías extrañas, hablando de cualquier cosa. Y por eso hay personas que van de una iglesia a otra y después se van a otra y andan con moveletas caminando de aquí para allá. ¿Sabe por qué? Porque no tienen un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y estos son los primeros personajes que menciona allí la palabra. Es cuando cae la palabra y esas personas no tienen fuerza, no tienen fundamento en la palabra de Dios. Por eso es importante que usted escuche la palabra de Dios. Si usted no la puede leer por alguna razón, por alguna situación, hay muy buenos mensajes. Hoy cuando estamos en la era del internet, hay muy buenos mensajes de doctrinas completamente justas, arraigadas a la palabra del Señor, donde usted puede escuchar y puede ser fundamentado. Entonces, escuche la palabra de Dios, ciméntese en ella, que usted viva sobre la roca verdaderamente y no que cuando venga un pastor y le hable y le diga cualquier cosa, usted crea y vaya como ciego detrás de ella. O que si viene otro y le dice otro cuento, usted va detrás de ella. No, ciméntese en la palabra. Como le mencioné anteriormente, el Espíritu le revelará cuál es la verdad. La verdad no se la da ni aquí el pastor que tenemos, ni nuestro hermano Exxon, ni nuestro hermano Ricardo o cualquiera de los hermanos que han estado aquí en el faro. Nosotros no le decimos la verdad. ¿Sabe quién le revela a usted la verdad? El Espíritu. Cuando usted habla de espíritu a espíritu, el Espíritu mismo le mostrará cuál es la luz de la verdad. Esas son las primeras. No les voy a leer los versículos porque ya no tenemos tiempo, pero si ustedes los quieren anotar, Hebreos 13:9 y segunda de Pedro 2:1, ustedes pueden tomar palabra allí que se menciona acerca de este tipo de personajes. La segunda nos habla de el que fue sembrado en pedregal. Este es el que oye la palabra con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, y cuando viene la aflicción o la persecución, ahí se tropieza. Esas personas son las que están allí, dentro de la iglesia y todo va bonito, porque es que a nosotros nos dan la idea de que cuando usted viene a los caminos del Señor, todo es gozoso, todo brilla como el oro, eso le empiezan a caer morrocotas de oro desde el cielo en lugar de caerle maná.
Pero mire que la misma palabra del Señor nos exhorta que esas cosas no son así. En primera de Pedro 1, 6, 7 nos dice, vosotros seréis afligidos con diversas pruebas, porque las pruebas te llevan a la fe, y esta es más precioso que el oro que no perece. Allí la palabra del Señor nos dice que nosotros como cristianos vamos a ser probados. Entonces cuando tú vienes a los pies del Señor, no es que vas a pasar una vida humillado de dolor y todo, pero necesitas ser probado. Libro de Isaías dice, he aquí yo los he purificado como a la plata, te he probado como el crisol, ¿sabe qué? A través de la aflicción. Entonces dése cuenta que las pruebas vienen del Señor en muchas situaciones. Cuando usted viene una prueba, ahí mismo no salga corriendo de la iglesia y dice, esto no es para mí. No, las pruebas vienen es para acrecentar nuestra fe. Cuando yo alguna vez les mencionaba, cuando usted lo quieren aprobar a un curso distinto, si en sus estudios o en lo que va a pasar a un nivel mayor, ¿qué le hacen? Pues una prueba para saber si usted aprendió lo que realmente necesita para el otro nivel. Eso pasa en los caminos del Señor. Él necesita probarnos para saber dónde estamos y para nosotros mismos darnos cuenta dónde estamos. Entonces la segunda es esas donde llegan las pruebas, pero cuando lleguen las pruebas no salga corriendo. Pídale fuerzas al Señor para poderlas pasar. Esos son los segundos. Y la tercera, que dice allí, son los que en sembrado viene, escuchan la palabra y los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Estas son las personas que viven pegadas al mundo y por eso la palabra no prospera. ¿Quiénes son? Los que cambian los ídolos. El pastor nos hablaba el domingo pasado sobre eso, que puede ser incluso hasta la familia, aunque usted no lo crea. Puede ser el dinero, las posesiones. Recordemos allí cuando el joven rico se acercó al Señor y por qué tuvo que oír eso, las cosas de este mundo. Esto nos enseña esta parte desde la parábola. Son las personas que están atadas a este mundo y por eso no pueden progresar en los caminos del Señor. Estos son los personajes que vemos a través de la palabra. Yo espero que en ninguno de esos usted esté. Que usted esté en el cuarto, donde está la tierra fértil, donde llega la semilla. Yo quiero rematar ya al pastor para no retornar a mí con esta cosita final. Yo trabajé como jardinero en los Estados Unidos y conozco algo de agricultura, como diría nuestro hermano Exxon. Cuando nosotros criamos las planticas, ellas necesitan un cuidado especial, prepararles la tierra, estarles echando agüita por lo menos cada tercer día. Cuando hay una hojita que está secándose, hay que cortarla, hay que tenerles cuidado especial para que ellas crezcan. Así es estos caminos del Señor. Usted no crea que porque llegó ya a la iglesia usted es salvo. Nosotros somos esa semilla que está creciendo. Hay que cuidarla todos los días. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la regamos? ¿Cómo vamos cortando eso que no sirve? Con la palabra de Dios, siendo espirituales, escuchándolo a Él día a día. Así es como esa palabra va a progresar. Espero que usted esté en esta cuarta clase. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Buen descanso para usted, copastor, en esta noche. Gracias por habernos acompañado en este capítulo del Faro, en este tema que hace alusión a la parábola del sembrador. Oiga, y ni que hablar de la gente que va a las congregaciones, bien sea solamente por un milagro y de pronto después no regresan, solamente porque tienen una crisis en algún aspecto, o incluso hay algunos que van a buscar simplemente novia o novio o marido o la futura esposa, o bueno, en fin. Mire que ahí, hasta en aspectos como estas, de todo se da, todo aparece, todo ese tipo de aspectos, o sea, se pierde completamente la percepción de lo que realmente es el fundamento de seguir las sendas y los caminos del Señor, ¿no? Porque finalmente, pues realmente nos congregamos es para buscar de Dios, realmente nos congregamos es para honrarle a Él, nos congregamos es para servirle a Él. Y obviamente la misma palabra dice, y lo demás vendrá por añadidura. Voy cerrando contigo, hermano Exxon, en esta noche este capítulo del Faro. Yes, claro que sí, pastor. Mire, hasta el día de hoy yo soy de los que cree, esto se hace un punto personal mío, esto no es doctrina.
esto es un punto personal mío, eh, aunque el cielo no es tan fácil de entrar, hermano. No lo es. Lo contradictorio, y usted enseñaba aquel día con el tema de las contradicciones bíblicas, lo contradictorio es que no cuesta ni un solo peso, hermano. Es gratuito. O sea, la parte y la palabra gratuita para muchas personas creería que significa fácil, sin esfuerzo, sin trabajo. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, dice la palabra. Por gracia somos salvos o tenemos la oportunidad de tener salvación en el cielo o de entrar en el cielo, como usted lo quiera determinar. Sin embargo, no es tan fácil como parece. Mientras usted comentaba, pastor, lo de, lo de los casos, digamos, de que, bueno, ¿usted cree que es que a todas las personas que se mueren en el último minuto es que Dios les da chance de arrepentirse? Eso primero que todo no es bíblico. Cuando uno me dice eso no es bíblico, significa que eso jamás Dios lo instituyó. No, 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 no. Han habido muertes y usted las ve todos los días. Atropellaron, un camión atropelló a un par de muchachos que iban en una moto porque iban tomados, iban atravesados, se metieron debajo del camión, un par de ruedas, ¡pum!, les explotó la cabeza. ¿Qué tiempo hoy tuvo ese man de arrepentirse? No me diga que cuando salió el espíritu y el alma, ahí es donde se arrepiente la gente. ¿Ya para qué? Ahí ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Eso es uno de los casos donde usted puede entender que no, Dios no le da oportunidad a todo el mundo en el último minuto de arrepentirse. ¿Por qué? Porque posiblemente esos mismos motoristas que iban, ¿cuántas veces por ahí Dios le entregaría la predicación? ¿Cuántas semillas, cuántos cristianos, cuántos pastores, cuántos mensajes, cuántas cosas en Facebook, cosas en YouTube? ¿Cuántas advertencias Dios no le intentó por amor a esas personas en mucho tiempo? Los intentó jalar para que pudieran tener acceso al cielo. Pero no, decisión personal, libre albedrío, no libertinaje, que es muy diferente, porque la gente confunde el libre albedrío con el libertinaje. El aborto, los que apoyan el aborto, los que apoyan ese acto criminal, eso no es libre albedrío, eso se llama libertinaje, entiéndalo. Libertinaje. Y meditaba, pastor, mire que en Hechos capítulo 5 se mencionan de dos, para que usted lo entienda, dos cristianos de la primera época, Ananías y Zafira. Los que conocemos esa historia, sabemos perfectamente que estos dos personajes les llegó la muerte así, ¡pah! Ahí no hubo chance. Léalo usted en su casita. Solo le leo un versículo donde usted va a entender de que a estos dos, que primero que todo, por mentirosos, por avaricientos, por la platica, decidieron mentirle al apóstol Pablo, no pensando de que detrás del apóstol Pedro, perdón, detrás de Pedro, estaba el Espíritu Santo predicándoles. Y la palabra dice, hermano, usted no me mintió a mí, burro. ¿Cómo, usted por qué no entiende que no me está mintiendo a mí? Le mintió al Espíritu de Dios. Y dice la palabra, inmediatamente, inmediatamente, Ananías cayó y murió. ¡Pah! Muerte inmediata. Personalmente no creo que estas Ananías y Zafira sean personas salvas por lo que entendemos de la Escritura. Primero porque es una blasfemia mentirle al Espíritu Santo. Eso es una condenación impresionante. Blasfemar contra el Espíritu Santo es bastante grave. Por eso cuando una persona normal religiosa dice, no, nosotros nos vamos con María y punto, porque María es la madre de Dios y ella es nuestra intercesora, y se endurece y se endurece y se endurece. Usted le está diciendo a Dios y a Jesucristo que ellos son unos mentirosos, una blasfemia de muerte eterna. Tenga mucho, mucho cuidado. Está a tiempo.
porque Dios todavía ha permitido que su cuerpo y su espíritu y su alma no expire, porque está esperando de que haya un momento de que usted tenga que reflexionar, pero no abuse de las oportunidades, no abuse de las oportunidades porque le puede ocurrir algo muy, muy familiar a lo que le ha pasado a millones de personas que simplemente después de un momento Dios respeta su decisión. El infierno no está lleno de personas que Dios rechazó. El infierno está plagado de gentes, de personas que rechazaron a Dios. Es diferente, que rechazaron su palabra. Así de que creo que esa es mi reflexión final, pastor, copastor. Jairo fue explícito en explicar las cuatro tipos de terrenos, ¿me entiende? Uno escuchó así por el ladito, muy bonito, me gustan las vainas del cristianismo. Sí, yo he escuchado que Jesús es el Señor, pero nada. Sigue siendo el mismo borracho de siempre, sigue siendo el mismo mujeriego de siempre, sigue teniendo idolatría como siempre, pero escuchó en algún momento que Jesús es Dios y cree que ya con eso ya la logró. Esa semilla va para abajo. El otro, el que, digamos, las personas que, bueno, recibieron un poquito más de palabras, un poquito más superficial. Uy, está interesante este tema. Está chévere. Sí, lo entiendo. Pero, uy, no, ¿cómo así que me toca decirle a mi familia que yo soy cristiano? Ahora me toca decir en el trabajo que soy cristiano. No, yo no tengo esa pasta, yo no. No, yo no sirvo para eso. Ahí está, le llegó algo más profunda a la predicación, pero la oposición y la persecución lo obligaron a que se regresara al mundo. La tercera, obviamente la de los espinos, la de la gente de lo que mencionaba, la plata, los afanes aquí. No, yo no tiempo ahorita, no tengo tiempo para Dios, hermano, no. Yo ahorita estoy muy ocupado, bla, bla, bla. También les llegó el mensaje, les llegó, pero no dio fruto. Y ahí es donde el 75% de las personas están metidas actualmente. No sé, a veces yo me pregunto, Miguel, Jairo, no sé nosotros por qué estamos acá. No entiendo. ¿Qué tenemos nosotros de especial a diferencia de ellos? ¿Será que somos mejores que ellos? ¿Mejores personas en ese aspecto? ¿Será que tenemos dones mejores que los de ellos? ¿Será que Dios nos seleccionó fue porque nosotros éramos... No, hermano. O sea, a veces uno no entiende por qué todavía estamos aquí batallando esta batalla de nuestra salvación y solamente puede ser porque recibimos la semilla, la última semilla, porque entendimos y respetamos y apreciamos la predicación desde el día de pronto número 1, no caímos, nos aguantamos nuestras tribulaciones, nos aguantamos nuestros problemas, nos aguantamos todo lo que el diablo ha tratado de hacer para sacarnos del camino y por gracia y misericordia de Dios, aquí estamos. Es la única explicación que yo tengo en cuestiones teológicas. Pastor, gracias por la oportunidad, copastor, gracias por su compañía. Hermano, espero que se haya edificado y para los que se sienten que están en las 3 primeras semillas, bueno, todavía estamos a tiempo. Por ahora me despido. Chao. Los quiero mucho. Gracias, hermano Exxon. Feliz noche también para usted, buen descanso y gracias por habernos compartido en esta noche sobre este tema. Indudablemente, todos estos aspectos, todas estas cosas, Dios no se equivoca. Si no se equivocó en darnos pistas, señales y cosas de lo que va a ser la última generación, cómo vamos a vivir, cómo se van a dar las cosas, obviamente en aspectos como este, también nos da una radiografía perfecta de cómo van a ser las personas que en algún momento van a recibir el mensaje del Señor. Y la verdad, hoy en día, los afanes de este mundo, el trabajo, el dinero, los vicios, están haciendo de que muchas personas, incluso dentro de las mismas congregaciones, estén poniendo en riesgo y en juego lo que es su salvación. Así de que este mensaje ojalá lo atesoremos, nos llegue a cada uno y realmente entendamos el propósito de que el Señor definitivamente está interesado en que usted y yo no nos perdamos, sino sigamos en sus caminos, en sus sendas, y sobre todo teniendo el privilegio de servirle y de saber de que Dios está al control de todo. Bien, hemos llegado al final de este capítulo del Faro, donde
hemos hablado de este tema tan supremamente importante e interesante, donde se habla de el tipo de semillas que son sembradas en las personas y el tipo de personas cómo reciben esa semilla. Así de que en esta noche no me resta más, sino simplemente desearles un feliz descanso, bendecirles en el amor de Jesús y como siempre que viralicemos este tipo de reuniones, que las compartamos con otras personas y que ojalá sean varios los que lleguen a estas sendas del cristianismo. Y será como siempre, hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos.